Buenas tardes, hermanos. Para mí es una alegría compartir siempre la palabra de Dios. Y los saludo desde acá, desde el sur argentino, desde Villa Langostura. No sé si alguno de ustedes conocerá. Yo quiero mandar un saludo ahí para la iglesia de Santa Fe Oeste. A todos los hermanos les deseo que tengan un lindo sábado, un sábado en el Señor, que puedan reposar, encontrar el descanso que en este día Dios quiere darnos. Así que me presento, mi nombre es José Luis, soy estudiante de teología, ya estoy con mis últimas materias y residencias y bueno, nunca tuve el privilegio de estar por Santa Fe, pero debido a la situación que vivimos, como por la pandemia, tenemos la oportunidad de estar en contacto por los diferentes medios. Así que me gustaría, bueno, no es el momento tal vez, pero en algún momento mostrarles el lugar donde vivo. Justo frente a mí hay bosque, hay muchos árboles, mucho verde. Atrás de casa hay un lago, ¿no? A unas 5 cuadras. La verdad que es un privilegio, una bendición de Dios estar en este lugar. Pero lo importante es que la paz de Dios está en todos los lugares. Dios es capaz de darnos de su presencia en todos los lugares. Así que, hermanos, con esa introducción los invito a que puedan buscar sus Biblias, que podamos meditar en un mensaje de parte del Señor, recordando que solamente soy un instrumento imperfecto, pero en manos de un Dios perfecto, y es por eso que tenemos el privilegio de acercarnos a Dios. Y en esta mañana quería compartir con ustedes un mensaje que en lo personal me ayuda mucho en los momentos difíciles, en algunas circunstancias especiales, y es un versículo que lo pueden llevar a todos lados, un versículo conocido, pero tal vez en muchas oportunidades lo hemos pasado por encima, y es por eso que esta mañana me gustaría meditar con ustedes en este versículo. Pero antes me gustaría hacer una oración para pedirle que sea el Espíritu de Dios quien dirija todo. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por el sábado, gracias por tus bendiciones, gracias porque en este momento de abrir tu palabra, tú nos vas a acompañar, es promesa tuya, que donde hay reunidos en tu nombre, tú estarás allí. Señor, que cada persona que está escuchando del otro lado pueda sentir tu voz hablándole a su conciencia, a su corazón, y que, Señor, siempre que se abre tu palabra, sale vida, Señor, salen bendiciones, y que lo que escuchemos, Señor, nos pueda ser útil para nuestra vida. Bendícenos con tu Espíritu Santo, perdona nuestras faltas, nuestras imperfecciones, y guíanos y danos de tu paz. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, un versículo muy conocido, hay muchos que se nos pueden venir a la mente cuando uno dice que relatemos el versículo más conocido que nosotros sabemos, y entre ellos aparece el famoso Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este mensaje lo encontramos en diferentes inscripciones, lo encontramos en estampitas, lo encontramos en pegatinas, en carteles. Es un mensaje universal, pero muchas veces pasa desapercibido. Y quiero compartir con relación a este versículo muchos personajes de la historia que han catalogado este versículo como una Biblia en miniatura, por ejemplo, como un versículo donde está encapsulado todo el Evangelio. Y si el Evangelio se perdiera, si perdiéramos la Biblia, en este versículo estaría todo lo necesario para que nosotros podamos ser salvos.
Y es por eso que este versículo está cargado, hermanos, de bendiciones. Así que prepárense para poder entender todo lo que Dios nos quiso transmitir en este versículo. Y vamos a hacer nuevamente una lectura que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Van a notar que en un principio dice: porque de tal manera amó Dios. Y empezamos hablando del amor. Y si empezamos hablando del amor humano, muchas veces limitado, el amor humano, nosotros estamos acostumbrados a amar a los que nos aman. Y tal vez lo has experimentado en tu vida, que muchas veces nos hacen daño, le hacen daño a algún familiar nuestro. Vivimos esas situaciones en donde el objeto de amor termina no siendo un objeto de amor. Es decir, hay una persona frente a nosotros que no podríamos amarla por X motivo, porque nos hizo algo, porque es alguien, porque hace algo. Pero acá empezamos leyendo que dice: porque de tal manera amó Dios. Y esto en esta mañana quiero dejar en claro la esencia de Dios. Lo que predomina en Dios es el amor. Y dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Saben? Este versículo está escrito en el libro de Juan. Y Juan usa muchísimas veces la palabra mundo. Específicamente en el capítulo 17 usa muchas veces la palabra mundo. Pero el mundo con otra connotación. Es decir, él dice, ustedes, hablando Jesús, dice: ellos están en el mundo, pero no son del mundo, ¿no? Están en el mundo, pero no corresponden al mundo. Y así hay otras declaraciones en las que demuestra que el mundo está enemistado con Dios. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Realmente entre Dios y el mundo hay una incompatibilidad. Y acá vemos que Dios ama al mundo. Y entonces, en resumen, podríamos decir que nosotros somos un objeto no muy... Al estar enemistados con Dios, Dios sin embargo nos ama. A nosotros nos puede llegar a ocurrir que nos hacen daño y por mucho tiempo guardamos odio, rencor, bronca. Sin embargo, Dios, a pesar de nuestra situación, Él sigue siendo amor. Y tal vez en esta mañana le estoy hablando a alguien que se ha alejado de Dios. O tal vez no te has alejado, pero has cometido errores. Y tus errores no condicionan a Dios para amarte. Dios ama independientemente de la situación. Dios ama porque Dios es amor. Y acá se nota que Dios ama a ese mundo en rebeldía. Y quiero decirte una buena noticia en esta mañana. Dios te ama. Así como estás, así como sos, Dios te ama. Y en esta primera parte entendemos el amor de Dios que Juan quiere explicar. Porque tanto amó Dios al mundo, a ese mundo peleado con Dios, a ese mundo que desde que nace se aleja de Dios. Y díganme si no nos pasa que nos alejamos de Dios en nuestra vida diaria, nos olvidamos de Dios, tenemos la tendencia a dejar a Dios, a elegir nuestros propios caminos. Sin embargo, hermanos, una buena noticia: el amor de Dios no cambia. Dios es amor, ¿sí? Entonces vamos a seguir con la lectura. Y no solamente acá Dios ama y lo dice, sino que lo hace notar. Y en esta parte dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Y acá estamos hablando de una entrega. Acá estamos hablando de un ofrecimiento voluntario por algo. Y en este caso, el ofrecimiento es para reemplazar el lugar del pecador. Vamos a fijarnos en unas escenas del libro Historia de la Redención de Elena de White, en el cual narra eventos en el cielo, en el cual ya el ser humano había caído, estaba la rebelión hecha. Sin embargo, Jesús mismo es quien se presenta voluntariamente frente a los ángeles y les da la noticia de que
Él se iba a ofrecer en lugar, iba a venir a esta tierra, a vivir una vida, a sufrir, pero finalmente a poder ganarse a sus hijos. Y acá vemos la entrega. Dios mismo ofreciéndose, Dios mismo podía estar en el cielo, Dios mismo podría haberse quedado ahí, pero Él no podía ver al ser humano perderse para siempre. Miren qué linda noticia, hermanos, para nosotros, para todo aquel que cree, hay esperanza. Hay esperanza. Jesús mismo estableció y fue el sacrificio por el ser humano. Entonces, en esta parte vemos que el amor tiene una entrega. Y esto lo podemos ver en nuestras vidas. Y esto está bueno practicarlo. No hay una forma más clara, una forma más efectiva que demostrar el amor entregándose. Yo puedo decir, sí, lo amo, pero si realmente no me la juego, si realmente no participo, si realmente no voy y hago la acción. Y no quiero decir que hagamos acciones, sino simplemente que uno como consecuencia al amor actúa. Cuando yo recibo el amor de Dios, actúo salvando a otros. Y eso es lo que Jesús mismo, Dios mismo tenía. Él tenía amor y es por eso que Él voluntariamente se ofreció para que el ser humano no se pierda para siempre. ¿Saben? Dios no tenía más hijos, tenía el unigénito, el único, y lo ofreció. Fíjense qué amor nos tiene Dios, que ofreció a su único hijo. Y ahí vamos a continuar con la otra parte, pero antes quiero contarles una ilustración que leí en un libro de Max Lucado, un autor cristiano, en el cual relata una historia verídica que surgió en una guerra hace muchísimos años, en el cual en el campo de batalla, en la preparación, los soldados estaban preparados, estaban entrenando y de repente, de tantos soldados que habían, se escaparon unas balas. Entonces el capitán del regimiento se enfureció, se enojó mucho porque ¿cómo puede ser posible que en un ejército tan perfecto, tan correcto, ocurran en el entrenamiento esas cosas? Sin embargo, hicieron unas preguntas para ver quién había sido y el general, el comandante, dijo, bueno, ya que no hay ningún responsable, alguien va a tener que pagar para que se demuestre que en mi ejército se respeta, que nadie puede disparar porque sí, que acá no puede haber margen de error. Sin embargo, hubo una persona que se culpó, dijo, bueno, yo fui quien disparó, se me escapó el disparo. Inmediatamente este soldado fue fusilado frente a sus compañeros y en el transcurso ese van a fijarse y este soldado tenía todas sus balas. Él no había disparado. Finalmente era a su comandante, el comandante quien se le escaparon las balas y entendieron que este soldado había voluntariamente se había entregado para que el resto de sus compañeros no sufrieran la condena de la muerte. Y acá vemos también con esta ilustración, vemos lo que se quiso explicar. Hubo alguien que no tenía la culpa, no tenía por qué venir a este mundo y sufrir las consecuencias del pecado. No tenía por qué haber venido y morir. Pero sin embargo, Él vino, Jesús vino a esta tierra a sufrir en manos de aquellos que lo torturaron. Pero eso Él no miró. Él miró el fruto de su triunfo que iba a tener finalmente. Él te vio a vos en un futuro heredando la eternidad. Él te vio a vos en un futuro siendo un discípulo de Él, viviendo lo que Él vivió, pero con gozo y alegría, sabiendo que este mundo Dios mismo lo va a restaurar. Es por eso porque de tal manera amó Dios a ese mundo, porque tanto ama Dios al que está descarriado, al que está lejos, como quiera llamarle, al que está perdido para nosotros. Dios lo ama. Dios te ama. Y es perdón que lo repita nuevamente, es una hermosa noticia en esta mañana.
No importa tu condición, hermano o hermana, Dios te ama, así como estás, así como sos, ¿sí? Entonces, Dios mismo entregó a su Hijo, al unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? Dios tiene un objetivo en tu vida, Dios tiene un objetivo en mi vida, y ese objetivo no es otro que la vida eterna. Uno puede mirar, sin mirar el noticiero, uno ya puede salir a la calle, a la sociedad y ver la situación social que nos encontramos, ¿no? Como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé, vemos esa situación. Sin embargo, Dios, a todo aquel creyente, a todo aquel que confía, el que cree en el sacrificio de su Hijo, el único, no se va a perder. Dios le va a otorgar la vida eterna. Y es por eso, hermano, que en esta mañana yo quiero hacerte una invitación. Ese amor irresistible de parte de Dios. ¿Cómo Dios me puede amar a mí siendo yo un pecador? ¿Cómo Dios te puede amar a vos en la situación en la que estás? Siendo muchas veces, como dice un padre, ¿no? Siendo muchas veces desviándose, no haciendo caso. Dios te ama. Y ese amor no nos podemos resistir porque es tan grande el amor de Dios que como consecuencia vamos a actuar. Y Dios en estos tiempos está levantando su pueblo para heredar la eternidad. Y es por eso que en esta mañana, hermanos, quiero hacerte la invitación a que puedas permitir que el amor de Dios te envuelva, que el amor de Dios te atrape y que como consecuencia actúes buscando al resto, a la sociedad que vemos y que se pierde. No dejes de orar por tus seres queridos, no dejes de orar por la iglesia, por tu pastor. Y recordá lo más importante, Dios te ama y tiene un plan trazado para vos. Ya desde el principio que Dios trazó un plan. Y finalmente quisiera cerrar en el conflicto de los siglos, también en Joya de los Testimonios y tantas otras partes. Elena de White relata el encuentro con los redimidos, cara a cara con Jesús, un momento en el cual vos y Dios van a estar frente a frente y Dios va a festejar por el triunfo de tener la victoria en sus manos, ¿no? Isaías capítulo 53, el capítulo del siervo sufriente, en una de las últimas partes dice que Dios va a mirar el fruto de su sufrimiento y se va a gozar, porque no hay nada más lindo para Dios que ver a sus hijos, aquellos que un día estuvieron del lado del mal, rebeldes, entregados a sus pies por amor al sacrificio que Cristo mismo hizo. Es por eso, hermanos, que deseo de corazón que Dios los bendiga con su Espíritu Santo, que Dios los habilite para hacer su obra y que día a día como demostración de amor podamos entregar todo lo que tenemos, ¿no? Nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro ser por entero se lo podamos entregar a Dios para que Dios haga de nosotros una bendición para este mundo. Que Dios te bendiga, te mando un saludo, les mando un saludo a las familias que están mirando, que acá en el sur cuando anden de paseo están invitados ahí a contactarse conmigo y vamos a pasear, a disfrutar de las hermosas bendiciones que Dios nos dejó. Así que, hermanos, un saludo muy grande para todos, para todo Santa Fe Oeste, y que Dios los bendiga mucho, es mi deseo.